if you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. Corona Creativo Online, tu programa especial del doctor Jorge Piña, Karina Rieke y Ramón Blandino. El Masterclass 262, día número 2, más allá del orden, 3 reglas de día, 3 reglas de vida por día. Vamos a tratar la regla número 4, la regla número 5, número 6. Estamos profundizando en el Mesías salvaje, el intelectual, el psicólogo de Cana, de Toronto, Cana, más importante de la historia moderna. Y entonces lo estamos estudiando en su grandeza, en sus limitaciones, desde nuestra perspectiva, y lo estamos haciendo, doctor Jorge Piña, Karina Rieke, Ramón Blandino. Qué bueno estar con nosotros, como siempre. Vacúnate, que es importante, debes vacunarte, y nosotros estamos desbaratados. Por lo menos yo hicimos un speed trainer, una práctica de entrenamiento en Van Hall, en la pista. Tuvimos unos 10 corredores. Óyeme, y yo estoy terrible, pero bajamos a 6, a 7 millas, los 400 metros. Así que ya tú sabes, estamos profundizando también en los temas lo estamos profundizando. Ya cumplimos un año, tenemos un aniversario, 262 Masterclass. No fue el 17, fue el 18 que hicimos la primera presentación, Karina y yo, y luego integramos a Ramón Blandino a trabajar, digamos, la salud mental, ir en contra de la pandemia, el coronavirus, el amor, los problemas de salud mental y los problemas también de obesidad. Así que bueno que están con nosotros. ¿Cómo está todo, Ramón? Dime, cuéntame. Bueno, feliz de este primer año de Corona Creativo, dándote las gracias a ti y a Karina que me permitieron llegar a esa gran audiencia que tenemos y poder traer nuestro granito de arena para ayudar a estas personas en estos tiempos de corona virus todavía. Aida se puso su segunda vacuna y está hecho un desastre ahí arriba con fiebre, calofrío y todo lo demás. O sea, ella pensaba que yo era blandito porque me dio todo eso en mi segunda vacuna y ahora me dice, no te vayas. Digo, no te vayas, hay que trabajar. O sea, que qué bueno que están con nosotros. Una nueva semana, un nuevo año y aquí vamos, adelante. Perfecto. Así que, ¿cómo está la poeta, atleta Karina Rieke? Cuéntame, poeta alemana. Yo me siento muy bien, hoy tengo así como que un frito en los huesos, así es que me hice un buen té, ayer como tú dijiste, hicimos nuestro entrenamiento de velocidad. Yo tengo por costumbre que cuando hago un entrenamiento de velocidad, al otro día yo no descanso, yo siempre me voy a correr, porque yo lo que hago es una pausa, una recuperación activa. Y eso hace, porque cada vez que yo miro a Jorge caminar hoy, subir, bajar las escaleras, me da risa, porque realmente lo hace con mucho dolor en el cuerpo. Así es que a mí no me duele nada, yo he salido ahí, hice mis 3 millitas, traté de ir bien suave, y eso a mí me funciona para mantenerme fuerte. Pero nada, felicidades en nuestro aniversario, Ramón, felicidades. Jorge, felicidades. Yo siento que esto para mí es muy importante. Este año yo realmente quiero hacer una semana entera de celebración y que nos unamos a ella y ver si el domingo aquí en casa hacemos algo, una comedera o algo para realmente festejar. Yo creo que es nuestra contribución a esta pandemia, es nosotros traer un granito de amor cada noche. Es un gran sacrificio hacer esto todos los días. Yo lo hago 3 días a la semana junto con Ramón, creo que Ramón lo hace 2, yo lo hago 3 y Jorge lo hace 5. Yo siento que es mucho, realmente a veces me canso, pero cada vez que recuerdo de los mensajes que recibimos, la gente que estamos llegando, la información que traemos, me siento muy bien porque realmente creo que es un poquito de amor
en este tiempo donde nuestro espacio, nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra comunidad, necesitamos tanto cariño, tanta información. Y yo siempre digo, una gente que nosotros podamos transformar en este proceso, ya sea hacerlo reír, ya sea aliviarle muchas veces o normalizarle ese sentimiento, esas ansiedades, para mí es muy importante. Así es que felicidades y vamos a celebrar. Yo voy a celebrar hoy con mi té, ya que tengo así como mucho frío. Yo como en mi Pellegrino extensa voy a hacer mi celebración, así que ya tú sabes. Así que gracias, Karina, por tus palabras. Este año marca la posibilidad de que usted se comunique con nosotros. Se pueden comunicar al Movimiento Internacional de Metapoesía, puede hacerlo al Instituto del Pensamiento Dominicano, puede hacerlo a través de la Universidad para Hombres y además la Consejería Hispana de Salud Mental. Hoy el programa está enteramente patrocinado por la Universidad para Hombres. Ustedes van a ver nuestros teléfonos 347-884-3544, el correo electrónico metapoesia@elobel.com para consultas y preguntas en vivo. Lo más importante, hazlo por texto. Ahí está el texto primero, el celular y durante toda la semana lo vamos a tener ahí. Ya a partir de ahora, la marca del año es que te puedes comunicar con nosotros directamente en vivo en cualquier momento. Texto primero, y si resulta importante la pregunta y tú quieres que la digamos en público, la digamos en público. Así que ya tú sabes, hoy vamos a trabajar lo que son las reglas de vidas. Reglas de vidas son importantes siempre, en todos los momentos. Es lo que supone una moral, una ética, una forma de ser, cómo actuar en la vida, qué hacer con las cosas, con la familia, con el amor, con las relaciones, con el mundo, cómo nos dirigimos nosotros. Y la desaparición de los rituales, Byung-Chul Han ha dicho sobre este autor que tras un exceso de desregulación vuelve a notarse la necesidad de rituales y de reglas fijas. No es casual que la conocida guía de Jordan B. Peterson, 12 reglas para vivir, tenga por su título un antídoto al caos. Originalmente, la necesidad de rituales se suscita tras experiencias traumáticas de caos. También aumenta la demanda de ritos de ciclos vitales y de ritos de paso diseñados individualmente. Los sacerdotes son sustitutos por los llamados diseñadores de rituales. Incluso los rituales han de obedecer al imperativo de autenticidad y creatividad. Pero estos nuevos rituales no son ritos en sentido auténtico. No emanan aquella fuerza simbólica que orienta la vida hacia algo superior, creando así sentido y dando orientación. Donde ya no existe ningún orden superior, los rituales desaparecen. Y él dice que es importante, pues, el hecho de que, como vivimos un mundo sin orden, sin rituales que están desapareciendo, es bueno tener reglas para vivir, y estas reglas para vivir son de las que nosotros vamos a hablar. Hoy vamos a hablar, Ramón Blandino va a presentar la regla número 4. Piensa que la oportunidad se reluce allí donde ha renunciado a la responsabilidad. Luego va a ser Karina Rieke con no hagas lo que aborreces, y yo voy a continuar con la regla número 6, abandona la ideología. Así que con ustedes tenemos inmediatamente a Ramón Blandino. Ramón. Sí, gracias. Este es un capítulo particularmente que no solamente me llenó, me tocó, es que realmente ahora le estoy dando un sentido porque se aplica mucho a lo que ha sido mi filosofía de vida. Yo estoy estaré revisando en estos breves momentos que vamos a estar presentando el capítulo 4, que es piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. Y él empieza diciendo en la primera parte, hasta indispensable. Básicamente es lo que explica aquí: cuando tú estás en algún trabajo, en la universidad, en lo que sea de tu vida, tú tienes que hacerte indispensable si tú quieres crecer. Y esto a mí particularmente, yo me reía solo cuando lo estaba leyendo, porque una de las cosas cuando yo vine a los Estados Unidos y fui a NYU, es que yo estaba en el departamento de psiquiatría, que abría a las 6:30 de la mañana porque daban desayuno, el staff que estaba, y mi horario era a las 9. Pero yo estaba desde las 7:30 o 7, porque realmente estaba en olla, como decimos los dominicanos, con un salario de $7,500 de Psychology Intern, que eso no daba para nada. En la República Dominicana, pues estaba en un descalabro económico. Eso fue en el 90. Y básicamente, pues, yo tenía, lo que yo hacía era que yo llegaba primero que nadie para desayunarme con los médicos ahí
en el departamento de psiquiatría, en la cafetería del staff, y me quedaba hasta las 8 de la noche, porque de 7 a 8 entonces le daban cena gratis, igual que por la mañana desayuno, o sea que, y por supuesto, ustedes dirán, ¿por qué yo tenía que pasar hambre? Bueno, para después de eso, yo me iba a las 7 de la noche, de ahí a las 13 esquina Broadway, a Strand, a gastarme los cuartos que me estaba ahorrando en comida, en libros. O sea, ya ustedes saben si yo estaba loco para el caray. O sea que, pero fue una gran experiencia. Ya el segundo año fue un poquito más fácil. Ya me pagaban 15,000. O sea que ya te imaginas, había que mantener una familia allá en la República. Pero ¿qué me gusta de esto? Bueno, ¿qué hacía yo? Cuando yo vine, realmente yo venía cambiando de carrera, del mercado del disco, del espectáculo, de los artistas, de mucho dinero, de una vida loca y ese tipo de cosas, para empezar otra vez una vida de estudiante y a pasar más trabajo que un catre. Vivía en el apartamento de una prima ahí en el Bronx, en Girón Avenue y Mochulo Parkway, en la sala de su casa, que la dividimos con una mampara, y yo estaba a través de un sillón en una camita que yo estaba ahí. Pero yo decidí que yo me iba a aprovechar ese tiempo que yo estaba extra ya y me iba a hacer imprescindible. ¿Qué hacía yo? Yo llegaba primero y yo organizaba el trabajo de todos los otros internos. Yo preparaba y cargaba y a veces ustedes me veían cargando cajas de folder para el Bayman, que por cierto estaba al lado de la morgue ahí en el Bellevue, y era bastante tétrico, pero bueno, yo hacía de todo. Ahí yo era el muchachito demandado, como me decían a mí. Pero eso me resultó que yo pude entonces aprender de todo. En el departamento de psiquiatría allá en la Universidad de Nueva York me dieron la oportunidad de ir a las revisiones de Sado y Kaplan, que son dos autores, dos psiquiatras famosísimos, imprescindibles para uno tener el board en psiquiatría. Era una semana entera con ellos presentando con todos los médicos, los psiquiatras, para hacer su board certified. Eso costaba $6,000 y yo lo hacía de gratis porque, bueno, como estaba yo ahí haciendo de todo, pues me utilizaban plenamente. Y por eso es que le digo cuando estoy hablando que este artículo me toque, que es realmente eso es una de las cosas que él dice, que uno se haga indispensable, que tú te vayas más allá incluso de lo que necesitas hacer. No es que te exploten, eres tú mismo el que vas a hacerlo para ganar experiencia y para poder tener un sentido de vida que sea importante. Entonces, una de las cosas que él dice, que, por ejemplo, hay muchas cosas que uno tiene que hacer para lograr esto. Él dice, ¿quieres algo que sea difícil? No, yo quiero algo que sea fácil. Según tu experiencia, ¿lo fácil ha valido la pena? Pues no, la verdad es que no mucho. Entonces, quizás te interese buscar algo difícil. Y él decía que era el secreto de su propio ser. Lo difícil es necesario. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, pues después de esto tuve la oportunidad, trabajaba y la gente me relajaba, los compañeros, hasta algunos de los supervisores me decían, tú eres un loco viejo, tú estás aquí, te están explotando con el salario que tú tienes de miseria. ¿Qué resultó de esto? Bueno, una posición de assistant professor, o sea, faculty. Yo era assistant en términos de que estaba dando seminario de cross-cultural psychology a los psiquiatras. Y más aún, el segundo año me pidieron que me quedara como Chief Psychology Intern. Tenía 15 estudiantes doctorales bajo mi supervisión. Y todo esto fue por hacer esto, pero no más, no me quedé ahí. Cuando salgo de ahí, me voy a la agencia que Jorge tuvimos juntos, que se llamaba en ese entonces Higher Health Industry Resources Enterprises. Y yo empecé como Program Director en un programa de housing para enfermos mentales, simplemente un programita chiquito, pero yo empecé a aprender de todo. Yo llegaba primero que el primero y me iba, cuando el jefe se iba a las 10 de la noche, a Rosa Gil, en ese entonces la doctora Gil, una persona muy famosa en el medio, aprendí a hacer de todo. Después ya se fue a trabajar con el alcalde en la ciudad y yo me quedé ahí y yo fui escalando las posiciones, aprendiendo todo, aprendí a hacer boya, aprendí todo, o sea, lo que yo hacía desde limpiar hasta hacer boya, y llegué a ser subdirector ejecutivo de esa agencia, a crear la primera clínica que tuvimos de salud mental. En ese entonces se llamaba Oasis, después le cambiamos el nombre porque se confundía y se llamaba entonces Vida, y todavía existe, ya no debajo de Community Life, que se fue el nuevo nombre de Higher, sino de Urban Health Plan, es donde estoy trabajando ahora nuevamente como supervisor y terapista y todo lo demás, porque no me interesa ya la parte de administración, quiero estar como en contacto con los pacientes y supervisar, pero todo esto fue precisamente de este principio que el doctor Peterson presenta, que hace imprescindible, y eso no solamente es en eso también se hace
las mujeres. O sea, en mis relaciones sentimentales, pues yo me hacía imprescindible. O sea, que yo estaba, que a mí no me podía votar, porque yo estaba necesario ahí todo el tiempo. Y yo pienso que esto me aplica muchísimo a mi sentido de mi vida. Y entonces, pues ahora encuentro a alguien que lo está definiendo claramente en este capítulo. Yo le digo que yo me reía solo leyendo. Él empieza el capítulo con una pintura muy representativa, que es el Atlas. No sé si ustedes lo han visto, yo no puedo poner aquí porque no lo tengo en cámara. Si Jorge, si tú la puedes ver, es el Atlas, que es el tipo que está cargando la bola del mundo en sus espaldas. O sea que es una manera como de decir que uno muchas veces se echa esto al mundo entero a sus espaldas. Ahí Jorge, muévela un poquito. Ok. Ustedes pueden ver, ese es Atlas, con el mundo entero a sus espaldas. Es una figura muy mitológica, pero muy significativa en términos de su presentación. Y esta es de las cosas que uno muchas veces dice, tú te tiras así el mundo, pero él fue capaz de, él solito, tirarse el mundo a sus espaldas y lograr todo esto. Es el mismo caso del mismo Peterson, o sea que en eso tenemos en común, que realmente nos hemos extendido mucho más allá. Y este es un capítulo que de arriba abajo me pegó, pero profundo, porque entonces la segunda parte, que es la responsabilidad y el significado. Él habla aquí, ya trae muchísimo de mitología, de religiones comparadas. Él está hablando aquí que la idea de que la vida es sufrimiento es un lugar común, casi universal en el pensamiento religioso. O sea, casi en todas las religiones existe eso. Él habla que, por ejemplo, la palabra hindú del sánscrito, dukha, que significa como un agujero en una piedra, es básicamente como el punto muerto, está en el centro. Esta es el concepto básicamente dentro del budismo, que existen las 4 nobles verdades, es parte de este concepto. Y es que esta es la palabra que define sufrimiento. Y es una de las 4 nobles verdades del budismo, que siempre habla el Dalai Lama y muchos de esos grandes maestros. Entonces, él dice que básicamente esto es parte de nuestra vida. O sea, tenemos que entender, y no solamente en estas religiones hinduistas y budistas, la tenemos en todas las religiones. El concepto, digamos, del sufrimiento es algo que es inherente a la vida. No podemos escapar de él si estamos vivos. En el momento que dejamos de sufrir, ya estamos muertos. Y claro, esto es como estaba hablando Karina del uso del estrés. Es una de las maneras que nosotros podemos tener para nosotros poder movernos en la vida. O sea que uno busca salir del sufrimiento, uno busca salir de esto, y esto es lo que nos hace crecer en la vida. Entonces, pues existen también, él habla mucho de por ejemplo, el término griego amartía, que se traduce como pecado, que es en el contexto de digamos, del catolicismo, del cristianismo, muchos de estamos hablando realmente aquí del punto de vista de los errores que uno puede tener al interactuar con el mundo. No estamos hablando necesariamente de los pecados capitales de que habla la Biblia. No estamos hablando, recuerden que él es una persona que utiliza muchas mitología, mucha psicología, mucha historia de la religión y ese tipo de cosas. Entonces, cuando se mete más para adelante, es que me pone como más curioso, porque estuve leyendo hace tiempo, como le dije, de Marie-Louise Boin-Franz, que era la secretaria personal de Carl Gustav Jung, una de sus más grandes intérpretes, y ella escribió un libro sobre los mitos de Ada en la psicología analítica junguiana, y ella estaba hablando de cómo los mitos básicamente tienen, y los cuentos de hadas sobre todo, tienen un gran valor simbólico. Entonces está hablando aquí de, por ejemplo, el caso de Peter Pan. Como ustedes conocerán, ese es el niño que no quería crecer. El Peter Pan es todo una mitología en la cual nosotros vemos muchos de nuestros pacientes y que realmente encarna esa situación en que muchos de nosotros estamos pasando. Peter Pan se niega a crecer, pero realmente quizás el personaje más interesante de aquí no es él, es el Capitán Garfio, que es el rey tirano, arquetípicamente hablando. Es la patología del orden, es un parásito, un déspota que está aterrorizado por la muerte. Sus razones, por ejemplo, él las tiene porque la muerte acosa a Garfio y lo está acosando en la manera de un cocodrilo, que el cocodrilo que le comió precisamente esa mano que él tiene el gancho, y es precisamente una filosofía simbólica, porque ese cocodrilo tiene dentro de sus vísceras
un reloj tic-tac, tenía un reloj despertador, y entonces este tic-tac, 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 es lo que le está dando, digamos, el sentido del tiempo a la vida, del tiempo que te queda, o sea, que te va a comer, viene detrás de ti buscándote para cogerte, para comerte, el tiempo que dirá, el tiempo que pasa indefectiblemente. Entonces, pues, él era más realista que Peter Pan. El Peter Pan siempre quiso ser niño. Campanita, sin embargo, decidió dejar esa parte, y Campanita era la amiga, perdón, Wendy, la amiga del gran amor del protagonista, que ella eligió crecer a pesar de que quería estar con Peter, pero ella se casó, quería casa, hombre, tenía que abrazar su madurez, y aquí entonces pues ella abrazó los indicios ocultos de la mortalidad y de la muerte, elige a sabiendo sacrificar su niñez por la realidad de la vida adulta. A cambio recibe la vida real. Mientras tanto, Peter sigue siendo el niño mágico, el niño que al fin acabó con una vida infinita, pero que la vida le pasó por encima. En esta obra de Jay Barry, Peter Pan es el niño que no quería crecer, y este es un complejo que dentro de la psicología lo hemos visto en muchos hombres. El hombre que no quiere crecer, y esta es una de las cosas que precisamente en la Universidad para Hombres que Jorge lleva aquí, lo vemos a diario, el problema de los hombres que no quieren crecer, quieren ser niños, y ustedes lo ven que son hombres de 40, 50, 60 años, y que siguen viviendo una vida como si fuera un niño, no asumen esa responsabilidad, no quieren crecer. Entonces, pues, más adelante, él sigue hablando de la historia de Abraham. Entonces, él entra en la parte, digamos, porque él entra mucho en la parte de la religión, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y él decía que esta era la situación prácticamente similar. Abraham estuvo viviendo con su padre hasta los 70 y pico de años, hasta que el Señor se le presentó y le dijo, bueno, tú tienes ya que dejar a tu padre, tienes que moverte, y si tú haces esto, pues yo te voy a dar una gran nación. Tú vas a tener la capacidad de salir hacia adelante, salir, y eso, y él ese llamado lo contestó cuando tenía 75 años, porque él era un guiso que él estaba ahí con los padres de él. Imagínense ustedes a los 75 años, claro, eso es interesante, porque ¿qué edad podían tener los padres? El padre de Abraham no era Matusalén, o sea que debía tener 100 años plus, pero realmente es todo. Aquí lo que tenemos que ver es el simbolismo, la mitología que está alrededor de esto, y aplicarnos a nuestra vida. Y por eso es que yo este capítulo me hace tanto sentido, y quisiera que ustedes así puedan entender lo que es lo que nos está el autor trayendo, que tiene una manera magistral de ponerlo en letras, y que tú te puedas identificar como lo que está haciendo. Abraham básicamente al llamado de Dios se decide entrar a empezar su vida. Y realmente, ¿qué pasó? Que no era una vida fácil. O sea, él tuvo que salir a caminar, y encontró 50,001 obstáculos. Pero eso es lo que precisamente está simbolizando el autor con ese atlas, con la bolita del mundo en los hombros. Entonces, ¿qué pasa? Él trasciende a todo esto y no se queda ahí. Entonces entra en la mitología egipcia. Él habla aquí, y esto es un capítulo, una parte interesantísima, de la parte del antiguo Egipto, donde Osiris, Set, Iris y Horus, que eran las deidades fundadoras del Estado egipcio, pues él empieza a hablar de todo esto. Para que ustedes entiendan, Osiris era, digamos, el creador, el dador de vida, se asociaba con el Nilo, que daba vida, y era adorado como el héroe de la cultura. ¿Y qué pasó? Que realmente él era un tipo como que no tenía mucha iniciativa. Era una persona que estaba, era un dios, pero estaba como laid back. Entonces, ¿qué pasa? Que el hermano Set se mete en el medio, y no solamente eso, sino que lo mata, lo despedaza, y todas las partes de su cuerpo la tira alrededor de el Egipto. Y por supuesto ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que entonces Isis o Isis, esa Isis sin velo que la Blavatsky y muchos otros autores en la tradición, digamos, de las religiones alternativas, y estamos hablando ahí de que traen toda esa mitología egipcia a través
de estos movimientos, pues nos explican qué fue lo que pasó con esto. Entonces, ¿qué hizo ISIS? Ella pues empezó a buscar las partes de Osiris, pero no la pudo encontrar. Todo lo que encontró fue el pene. Y ella con el pene se inseminó y entonces tuvo a su hijo Horus, que es el Horus, viene de orología del tiempo, es el hijo de Horus, y este básicamente destruye a su tío Set y lo manda al Averno. Y básicamente aquí vemos toda la mitología de lo que uno está pasando, cómo el orden se desmorona, pero vuelve a reconstituirse, cómo puede el caos convertirse otra vez en una fuente de renovación eterna si uno puede hacerlo esto, o sea, de los pedazos se reconstituyen y entonces podemos volver a tener, digamos, toda esta creación. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que no importa que las heridas que sufrió Horus salió victorioso, o sea, vuelve a la vida porque su hijo le da a su padre el ojo que faltaba, y por eso que dicen que ese es el ojo que todo lo pueden ver, y ustedes muchas veces, incluso este es el ojo que está en el dólar, que los herméticos y los masones y las personas que tienen ese tipo de pensamiento, dice la pirámide del dólar, y ese ojo, el ojo que todo lo ve, es parte el ojo de Osiris, que lo recobró su hijo, y entonces todo lo puede ver. Entonces, ¿qué todo esto? A todo esto es que estamos hablando de la responsabilidad de las cosas que uno debe y puede hacer para poder salir del abismo, para moverse, para recrear y seguir saliendo de, como llamaba él, del tártaro, que es el infierno, el averno, y poder trascender. Y esto es algo que lo podemos ver no solamente en la religión egipcia, lo podemos en la mitología egipcia, lo podemos ver prácticamente en todas las religiones, porque muchos de estas mitologías, como ustedes saben, se replican en la mayoría de las religiones, y es bien interesante de la manera que él lo trae. Entonces, en la otra parte que él se refiere, el próximo, es quién podría ser. Él dice que uno tiene que tener una responsabilidad moral mínima, uno tiene que cuidar por lo menos de sí mismo. Tú tienes que tener muchas veces, aunque tenga un interés egoísta, tienes que cuidarte, pero entonces surgen muchas preguntas. ¿Qué quiere decir eso de cuidarse? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que no es un egoísmo puro, es que tener interés en ti mismo, porque es como dicen, si tú no eres capaz de amarte a tú mismo, no vas a poder amar a nadie. Entonces, ¿qué debes hacer? Tienes que tener esa capacidad de empatía, pero primero tienes que tener la capacidad de amarte. En este sentido, él está hablando que esto es como, y entonces aquí empieza a hablar de Pinocho, que Gepetto crea a este muñeco de madera y pide darle vida, y el muñeco básicamente tiene vida, pero ¿qué sucede? Que como ustedes sabrán, a Pinocho le crece la nariz, pero le crece la nariz porque decía mentira, porque esa es parte de nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que tener una capacidad de vivir y tener una responsabilidad y una felicidad. Y esta felicidad solamente se encuentra cuando nosotros somos capaces de tener dentro de nosotros el amor por nosotros mismos, pero también la capacidad de dar. Y porque dando es como se recibe, pero uno tiene que, para tú dar felicidad, tú tienes que tener la capacidad de sentir felicidad. Y la responsabilidad tiene que ser fiel, honesta y noble. O sea, no es una responsabilidad simplemente para ti mismo, también para los demás. Y tenemos que entender que existen muchas sensaciones positivas que uno puede obtener cuando hacemos esto. Uno puede crecer como ser humano, y lo que hablamos mucho en la psicología positiva, que podemos cambiar, podemos transmutar esa alquimia de la que se refería John, en que podíamos era conmutar o transmutar esos elementos pesados que hay en nosotros para hacerlo como de oro, pero no de oro, del oro físico, sino el oro áureo de la personalidad, de ser un ser bueno que puede tener la capacidad de dar y de ser mejor. Y la otra parte que dice, coge el exceso de peso. Tienes que entender que tienes que hacer una vida correcta, ética, y tienes que lidiar con todo lo que viene. Porque normalmente, perdón, muchas veces uno quiere cogerlo suave. Y uno tiene que entender que uno también tiene reglas básicas, que uno tiene
que entender para uno poder crecer. Y para esto, pues por supuesto, implica sacrificio. Tienes que tener la capacidad de dar, recibir, pero primero tienes que luchar y ganarte las cosas. Las cosas fáciles no las valoramos y las dejamos ir, se pierden y este es un problema. Entonces, el antídoto para el sufrimiento y la maldad en la vida es simplemente tener la capacidad de dar, de ser mejor. Y en esto implica la responsabilidad que uno tiene. Muchísimas veces nosotros los psicólogos vemos que esto es muy, muy, muy difícil porque la gente no puede entender esto. Entonces se va a un extremo. O lo quiere todo, o una posición nihilista, que es nada me importa, lo que sea. Esto es laissez-faire, y esto es realmente algo que nosotros muchas veces le perdemos el sentido a la vida. Y es por eso, porque no tenemos la capacidad de vivir, no tenemos la capacidad de sentir emociones. Y esto así en la filosofía nihilista es algo que estuvo muy, muy popular en el 70, en el 80, sobre todo en Europa, y aquí hubo todo un movimiento así de no me importa nada, y realmente ha habido nuevamente un retomar de esto, porque se está perdiendo la capacidad de uno encontrarle un sentido a la vida. Y este es algo que realmente es un problema. Entonces, pues básicamente él termina nuevamente con Abraham, y esta parte del Antiguo Testamento es algo que yo quiero retomar porque realmente las anécdotas que él trae aquí son muy, muy importantes. Aquí él termina diciéndole recordando que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeron, y a los que te maldijeron maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es en el Génesis 12:1-3, que realmente yo pienso que una de las cosas que él hace, que maneja magistralmente en su terapia y ahora en sus libros, es las historias bíblicas, las narraciones bíblicas, la mitología de las religiones, y es algo que nos da como un sentido. Cuando uno puede entender eso, uno empieza a cambiar, uno empieza a sentirse mejor. Y en esto, pues básicamente él dice que cuando uno logra hacer esto, uno va a vigorizarse, lo débil, envidioso, lo arrogante y lo destructivo será derrotado. Y ahí es donde tú puedes tener la capacidad de vivir la vida plena, que es algo que tenemos que entender, porque la realidad es que, distinto a Peter Pan, nosotros estamos envejeciendo y estamos creciendo, y tenemos que asumir esa responsabilidad, porque en la vida no se detiene, y el devenir de la vida uno lo que tiene que envejecer con gallardía. Uno tiene que ser capaz de entender y aceptar que estamos envejeciendo. Yo, una persona que los otros días leyendo este libro me puse a pensar, digo, ven acá, pero yo me siento como que yo tengo por día como 40, 45 años, y yo la realidad es que tengo 20 más que eso, y no es, me he quedado como ahí porque es la negación, es pensar que realmente las muertes se nos vienen encima. Pero por otra parte digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto que estoy aquí con ustedes, estudiando, leyendo, trayéndole el conocimiento, con mucho amor, la corredera, el ejercicio, tratando de mejorar mi filosofía de vida y encontrarle un sentido a la vida. Y entender que todavía esta es, aunque realmente no es la mitad de mi vida, ya la pasé, pero ahora es que la estoy aprovechando, ahora es que la estoy viviendo a plena conciencia, y quiero que ustedes también con nosotros lo aprovechen. La lectura de este capítulo realmente a mí me ha traído grandes emociones, porque como lo digo, muchas de estas cosas yo la hago, es parte de mi filosofía de vida, y me ha traído muchísimos éxitos, y me da muchísimos éxitos con mis pacientes, porque se lo transfiero a ellos, se lo transmito a ellos, y entonces qué bueno que ellos lo pueden interpretar. Y aquí básicamente ahora tengo, digamos, el elemento académico. Tengo en este capítulo toda esta vivencia también de esta otra persona, que estamos como sincronizados, si se quiere. Eso es lo que le llama Jung synchronicity, que es que tú estás básicamente en la misma frecuencia. Y yo pienso que esto tiene su sentido, porque el hombre también ha pasado. Ustedes oyeron un poquito de la historia de él, de todo su sufrimiento y su padecer, y él lo reconoce y lo asume. Y pues por supuesto quiere compartirlo para que podamos entender que todos tenemos mucho que ese mundo que cargar, esa gran carga como Atlas de la bolita del mundo, pero estamos aquí para que juntos, como dicen, el peso entre muchos cabe a menos.
Y nosotros tres estamos tratando de que el peso entre todos ustedes que nos siguen quepa a menos porque le estamos trayendo un poquito de luz. Ahí tienen a Atlas. Y esto básicamente fue mi presentación para esta noche. Gracias, Ramón. Ahí está Atlas y gracias a Ramón por esa extraordinaria presentación. Estamos trabajando nosotros lo que es 3 reglas de vida por día a Jordan Peterson, que es Jordan Peterson más allá del orden, y estamos tomando cada uno una regla. Ya Ramón presentó, piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad, y Karina va ahora a presentar lo que es la regla número 5, no hagas lo que aborreces. Y vamos a darle entonces la oportunidad a que Karina presente no hagas lo que aborreces, que es la regla número 5, de más allá del orden. Y ya una persona nos mandó una nota ahí, que es Ani, que está trabajando con nosotros, pero ya la diremos al final. Así que, Karina Rieke. Gracias, Jorge. Primero felicitar a Ramón. Me encantó tu presentación, me encantó la relación que hiciste a nivel personal con tu interpretación. Extraordinario. Realmente lo gocé muchísimo y yo siento que al final del día eso es lo que queda, ¿no? Esa transparencia yo siento que Jordan Peterson hace, porque él realmente es muy transparente con su vida, con lo que son sus retos, lo que son los challenges de él. Lo que han sido las depresiones, sus ataques de ansiedad que tiene, toda esa lucha interna, ¿no? Y el hecho de que tú también te traigas tú dentro de tu interpretación, me lo disfruté muchísimo, así que Ramón, wow, me encantó tu presentación. Esta presentación yo se la quiero dedicar a tu esposa que está malita, que está recién vacunada. Así es que le vamos a mandar mucho, mucho cariño y que me da pena que mientras tú trabajes ella se quede solita en la casa, pero le vamos a mandar mucho amor a ella, que se lo merece, una mujer muy cariñosa. Así es que mucho cariño para nuestra querida Aida y que se recupere pronto. Yo sé que hay personas que tienen diferentes formas de reaccionar a la vacuna y ella realmente, aquí está el hijo mío haciéndome mueca, pero tienen diferentes formas de reaccionar a la vacuna y esperamos que ella realmente se recupere bien, bien pronto. La presentación de mi capítulo, no hagas lo que odias. Yo siento que a mí también este capítulo número 5 me tocó grandemente, porque es un capítulo que habla específicamente en el área de trabajo, cómo nosotros a veces nos ponemos en situaciones donde realmente no solamente detectamos lo que estamos haciendo en el trabajo, pero no damos un paso adelante para nosotros hacer el cambio. Y no solamente eso, en el proceso nosotros realmente, Jorge, si puedes mute your computer, gracias. Pero en el proceso también nosotros lo que hacemos es que nos perdemos y perdemos nuestra conciencia y nuestra alma y de alguna forma vendemos lo que son nuestros valores, nuestra moral. Entonces él dice y él habla en el capítulo número 5 de qué sucede cuando nosotros realmente violamos esa parte de nosotros. Él dice que las consecuencias de nosotros vivir con violar nuestra conciencia es demasiado grande. Él dice, no vale la pena que nosotros comprometamos nuestros criterios, comprometamos lo que son nuestra moral, que es nuestro accionar de vida, lo que nos guía para hacer bien o mal. Él dice que hay trabajos donde nosotros comenzamos realmente a ser parte de un movimiento muy, muy destructivo. Y él dice cómo nosotros, primero hace ejemplos extraordinarios de cómo nosotros en algún momento nos vemos realmente involucrados en violar lo que son nuestros valores. Y él dice que hay 2 tipos de valores. El que tú filosóficamente defiendes, el que tú moralmente tienes y has creado a través de tu vida. Pero entonces él dice que cuando tú violas eso, que es un accionar realmente, entonces no es ya algo filosófico, algo teórico, él dice es algo físico realmente. Entonces que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos involucramos en ese tipo de
de accionar, porque el precio de nosotros pagar es muy, muy alto. Y a mí yo quería buscar un ejemplo que se relacionara mucho más a mí con relación a los trabajos. Y yo recuerdo que hubo una vez, igual que Ramón, que yo tenía un trabajo donde yo tenía mucha necesidad de ese trabajo, donde yo necesitaba realmente ese trabajo. Yo estaba recién mudada en un apartamento viviendo sola. Iba ya a casi inscribirme a la universidad, estaba en ese proceso de pasar mi GED. Y yo recuerdo que en este trabajo que yo sabía hacer, que era antes habían lo que eran tiendas de video, y eran tiendas de video, ¿no? Que ya no existen. Y yo recuerdo que yo sabía el trabajo perfectamente. Digo, mira, yo cuando estaba en high school, yo trabajé todo mi año de high school, yo lo trabajé en una tienda de video frente de la casa donde vivía, donde mi mamá. Y yo recuerdo, dije, yo tengo la experiencia, yo sé buscar, yo sé esto. Y de una vez me dijo, wow, tú sabes todo, te doy el trabajo. Cuando esta persona me dio el trabajo, yo recuerdo que como a la semana me dejó de hablar. Me dejó de hablar el jefe, el que estaba ahí, el jefe, el dueño de la tienda, y yo no entendía. Y yo recuerdo que yo me quedaba fría, digo yo, ¿cómo esta persona me emplea y de repente no me habla? Era como que yo necesitara, como que si alguien venía a buscar algo, lo pedía, yo iba a buscarlo, él de una vez iba a lo buscar, como haciéndome saber que yo no era deseada en el trabajo. Y yo recuerdo que yo tuve que tomar la decisión, dije, yo lo tengo que confrontar, porque es mi dignidad, yo sé, es mi dignidad, ¿no? De esa dignidad que habla Jordan Peterson. Pero yo sabía que en el momento que yo lo confrontaba, yo iba a tener que irme, porque yo lo que le iba a decir, ¿qué te pasa? Es decir, tú me diste un trabajo, yo no ni siquiera he cobrado la primera semana y ya me están tratando, como que yo no entendía. Y él realmente no me decía. Y yo recuerdo que en el momento que yo decidí, yo no quería confrontar, yo decía, Dios mío, si yo lo confronto, si yo le pregunto, yo tengo que dejar mi trabajo porque él me va a decir y yo me conozco mi nivel de tolerancia. Y yo recuerdo que cuando yo estaba lista para ya dejar, era un día antes de que me tocara el pago, yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Tú me estás empleando, tú tienes 2 semanas que no me, ya yo tengo 2 semanas trabajando ahí, tú no me hablas. Y él me dice que tú me engañaste. Tú me dijiste a mí que tú eras dominicana. Y yo le dije, yo soy dominicana. Y él me dice, no, tú no eres dominicana. Aquí trabajo muchacha dominicana. Y tú no eres dominicana. Y tú a mí me dijiste que era dominicana. Y digo, yo soy dominicana. Y yo recuerdo que en ese momento fue que yo dije, pero ¿qué es lo que él busca? Y ahí yo le dije, y yo le dije de otra cosa. Y dije, mira, yo soy dominicana. No sé qué dominicana era que tú estabas buscando, pero yo soy dominicana. Y él me dice, no, las dominicanas no hablan como tú, las dominicanas son simpáticas, las dominicanas son bacanas, son chéveres, se hacen amigos de los clientes y como que son más movidos. Yo ni me recuerdo, yo creo que él era, ni me recuerdo dónde era la persona. Y yo recuerdo que yo me quedé fría, porque realmente pensó y yo sé que él no estaba buscando una gente que fuera extra especial con los clientes, ni una movida rara, sino que fuera alguien más simpático. Y yo reconozco que quizá yo era muy seria. En mi trabajo yo buscaba, yo no iba a ser amigo ni amiga, yo iba a hacer mi trabajo, que tú quieres, todo yo te doy, y ya, yo no iba a estar haciendo una vida social. Yo lo entendí. Y recuerdo que le dije, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice, no, tú decides. Y yo recuerdo que con todo coraje yo tuve que decidir, no, pero es que yo no puedo violar lo que es lo que yo soy y convertirme en lo que quizá él necesite que yo sea para yo tener un trabajo. Eso es una decisión muy dura. Y Jordan Peterson habla y se refiere a ese momento donde tú tienes un trabajo que muchas veces es un trabajo que tú necesitas, que tú realmente dependes económicamente de ese trabajo, pero como él dice que tú no debes violar, porque el precio que tú vas a pagar violando lo que son tu moralidad, lo que son tus criterios de vida, lo que es la conciencia tuya de lo que significa tener moral y dignidad en tu accionar, en lo que constituye realmente tu vida, ¿no? Que son esas cosas que nos hacen a nosotros tomar decisiones, bueno o mala, ser justo o injusto. Entonces él dice, en ese momento es que tú haces un switch, él dice, que donde tú
cambias totalmente. Y yo recuerdo que yo duré yo me fui del trabajo, le dije, págame mi dinero, yo me voy, yo no quiero tanto, no me quieran, y yo soy dominicana. Y yo recuerdo que duré 2 horas llorando, llamé a mi amiga y le dije, me sacaron del trabajo. Pero después que yo lloré por 2 horas, yo recuerdo que fueron 2 horas llorando, yo me sentí feliz porque dije, yo no tengo que comprometer quién yo soy, yo no tengo que ser extra simpática, yo voy a hacer mi trabajo, yo soy una profesional, es decir, y yo estoy buscando cómo buscar, qué sé yo, un trabajo. Es decir, y eso es tan importante dentro del capítulo que Jordan describe. Ahora, ¿qué pasa según él cuando tú violas esta primera regla? Cuando tú decides comprometerte, cuando tú decides realmente, como dicen, vender tu alma al diablo. ¿Qué sucede en ese transcurso? Yo no te podría decir, yo siento que yo nunca lo he tenido que hacer, gracias al universo y a Dios, porque porque a mí no me da miedo el cambio. Entonces él dice que de alguna forma tú tienes que estar dispuesta o dispuesto a hacer esa transición, porque él dice que hay una renovación del ser cuando el ser entiende que no puede doblegarse, cuando el ser entiende de que no, van a haber sacrificios, sin duda, y él dice, tú tienes que asumir los sacrificios que conlleva ese cambio con relación a lo que es tu transformación. Él dice, esas cosas no van a transformar. Y en efecto, él dice que hay algunos trabajos donde no solamente, por ejemplo, el ejemplo que yo di es un ejemplo propio, es un ejemplo donde tú te confrontas con tus propios demonios, donde tú te confrontas con una pérdida tuya. Pero él dice, ¿qué pasa si en ese momento tú violas quién tú eres? Tú dices, no, está bien, yo voy a ser más simpática, no, espérate, dame un chance, o espera, no, ¿qué chance de que yo no sé lo que usted está buscando? Yo no sé lo que usted está buscando y no me interesa saber lo que usted está buscando. Pero él dice que cuando tú te acomodas a eso y tú dices, yo tengo que hacerlo porque no tengo otra opción, él siempre dice, tú siempre vas a tener otra opción. Tú vas a tener otra opción, tú vas a tener que buscar otro trabajo, tú vas a tener que tocar otras puertas, tú vas a tener que sufrir el miedo de que quizá no lo encuentre. Es decir, él dice que ese temor hace una transformación a nivel personal y que tú tienes que llegar a esa transformación porque si no te vas a quedar en el conformismo. Y ese conformismo tú no puedes debatirlo. Él dice, ese conformismo tiene un peso dentro de tu alma tan y tan grande, porque él dice, tú no solamente estás violando tus concepciones, lo que te hacen a ti una persona entera, tu respeto propio. Él dice, pero te vuelves una persona conformista. Y él dice, y va a haber un momento en la vida donde tú vas a tener que tomar decisiones que afecten a otra persona. El yo decidir, no, dame mi cheque, yo me voy, yo no soy esa dominicana que tú estás buscando y yo soy bien dominicana. En ese momento él dice, tú solamente estás violando tu propia concepción, tu propio moral, tu propia conciencia. Él dice, ahí está bien, yo decidí por mí. Pero él dice, va a llegar un momento donde esa decisión tiene que involucrar un grupo, tiene que involucrar una sociedad, tiene que involucrar niños, tiene que involucrar etnicidad, tiene que involucrar otros grupos donde tú vas a tomar una decisión importante. Y él dice, entonces ahí sí. Entonces él dice que es una preparación. Él dice, tú no te puedes quedar en ese conformismo de, bueno, esto es lo que yo tengo y pensar, bueno, si no voy a pasar trabajo. Él dice, en el momento que tú tomas esa condición, la vida te va a poner en otra posición donde quizás sea hacerle daño a otra persona. Porque hacerte daño a ti, cambiar tú tienes que defenderte. Porque entonces tú no vas a tener la capacidad moral para defender un grupo y defender a otro. Siempre dicen, ¿no? Siempre nosotros hablamos entre los terapistas, ¿no? Hay que tenerle siempre mucho miedo cuando tú andes sola. Yo siempre he oído eso. Cuando tú andes sola y tú ves un grupo de muchachos jóvenes en grupo, ten cuidado, porque ellos son más propensos a hacer maldad y a hacer cosas que es cuando tú lo veas solo.
Entonces él dice que cuando nosotros estamos en grupo, estamos en una posición, estamos en un trabajo, y van a llegar momentos donde a ti te van a pedir que hagas cosas malas o te van a exigir que tú te comprometas de alguna forma en lugares o en posiciones donde tú vas a tener que hacerle de alguna forma daño a otro o presenciar otro hacer daño, ya sea ridiculizar, ya sea maltratar, ya sea votar, ya sea humillar a otra persona. Entonces, si tú no te paras y tú dices, cuando te toque a ti, no, yo no me voy a, mi dignidad yo no la voy a negociar, eso no es negociable. Pero la dignidad de otro, tampoco en un momento que se te ponga en una posición igual, sí debe de ser negociable. Porque él dice, cuando nosotros tenemos la presión de grupo, nosotros tendemos a accionar diferente de lo que nosotros haríamos en nuestra propia soledad, en nuestro propio espacio. Entonces él dice, por eso es tan importante que tú mantengas una posición digna de criterio para ti en un momento que tú lo necesites, porque van a llegar momentos que tú ese criterio, esas concepciones, la vas a tener que tomar y decidir cuando tú estés a favor o en contra de otras personas. Entonces, que es simplemente un ensayo. Tú ensayas contigo, tú la creas contigo, él dice, pero van a llegar posiciones donde tú vas a tener que verte confrontada, hacerle bullying a alguien, porque otra gente se lo hace, hacer relajos o chistes de eso que nosotros llamamos chistes pendejos, que en esencia son, que hay mucho bullying adentro, y él dice, no, van a llegar posiciones de que tú vas a tener que decir que no. Pero si tú no dices que no cuando te corresponde a ti, a tu propia traición, a lo que tú te mereces o a eso que tú has creado, esa meta, él dice, tú no vas a poder pelear en otra opción. Porque tú no vas a haber desarrollado ni ensayado lo que es tu valentía como ser humano contra ti, a favor de ti y en contra o a favor de los demás. Entonces él dice que por eso hay que tener mucho cuidado. La otra posición que él dice es fortifica lo que es tu posición donde quiera que tú te encuentres, en cualquier trabajo. ¿Y qué es lo que habla cuando él dice fortifica tu posición en un trabajo que tú tengas? Él lo que está hablando es de que tú tienes siempre que tener una segunda opción, de que tú no te puedes quedar en una posición donde tú te sientas que te están abusando, donde tú te sientas marginado, donde tú te sientas improductivo o donde tú te sientas que tú estás obligado a hacer cosas que tú no quieres hacer. Él dice, en el momento que tú te metes en eso, tú lo que creas es una victimización del abusado. Él dice que es muy difícil salirte. Él dice que tú no puedes crear esa victimización porque él dice, cuando tú creas eso no hay crecimiento. Primero porque vas a estar amargado. Primero porque tú no quieres estar ahí. Y segundo, dice él, porque tú no vas a entender que para tú avanzar, tú vas a tener que hacer sacrificios. Tú vas a tener que jugártela. Tú vas a tener que decirte, bueno, yo me voy a quedar sin trabajo. O tú sabes que yo voy a tener que aplicar a muchos trabajos. Y créame que aplicar a sitios, aplicar a universidades, llenar aplicaciones, no es fácil. Nadie queremos estar haciendo eso. No es fácil. Yo recuerdo que cuando hablaba con Ramón hace, 3 años atrás, y con Jorge, que yo le decía, yo quiero hacer mi PhD, yo tengo que ser una doctora, eso, lo otro. Ramón me dijo, mira, chequéate tal universidad. Eso fue un sábado que nos vimos en la casa, un viernes, que yo recuerdo que Ramón vino a comer a la casa. Y el lunes yo hice la llamada PACE y yo la hice con miedo. Entonces lo que dice, tú tienes que hacer, que salir de tu comfort zone. Y yo recuerdo que yo dije, yo sé que no me va a coger. Uno siempre piensa así, pero yo voy a buscar información. Yo llamé y dije, yo estoy buscando información, yo sé que el deadline pasó, que ya estoy como una semana atrasada, que ya hicieron, pero yo quiero información para el año que viene. Casualmente, yo llamé un lunes. A mí me respondieron al otro día. Y al mes ya yo había sido aceptada a la universidad para mi doctorado. Entonces, pero él dice, tú tienes que salir de ese miedo. Él dice, el miedo es razonable, es común, tú tienes que tenerlo. ¿Cómo tú sales de ese miedo y tú comienzas a hacer sacrificio? Él dice, es un sacrificio. Tú tienes que entender de que hacer aplicaciones, aplicar, verte en otros trabajos, verte fuera de ahí. Y él dice, puede que suceda.
que tu próxima posición sea mucho mejor de la que tú no quieres dejar. Que tu próximo trabajo te dé a ti más dinero del que tú estás ganando. Es decir, pueda que suceda que tú vas a ser más feliz en otra posición logrando esas cosas. Entonces, él lo que dice que nosotros tenemos que realmente cogernos el chance, entender que hay posibilidades, salir de una posición de victimización, que es donde nosotros nos metemos cuando no somos felices, ni donde trabajo, porque ¿qué es lo que nosotros comenzamos a hacer? Ah, no, ese jefe mío lo que es un desgraciado, ese jefe mío me tiene ahí, ah, no, pero yo lo que vengo, esto no es vida, esto es, y tú comienzas y construyes una narrativa alrededor de lo que es tu trabajo, que es donde tú pasas la gran mayoría de tu tiempo, realmente falsa, no solamente falsa, sino desempoderada. Y eso es terrible. Él dice que el pago de tú estar en una posición, en un trabajo donde tú te sientas realmente desempoderado, donde tú no te sientas que tú tienes opción. Y él lo dice muy claro y por eso me gusta mucho porque realmente es mi filosofía de vida, yo la defiendo mucho. Yo siempre creo que hay opciones, yo siempre creo que van a haber sacrificios, no es fácil. Mentira, yo haberme fajado un año entero para yo pasar mi GED porque yo quería entrar a la universidad y fue fácil. Yo sacrificar todo un verano, todo un invierno para yo pasarme estudiando, aprendiendo materia, aprendiendo una matemática. No es fácil. Yo me acuerdo de la maestría que yo hice en Manhattan College. No es fácil, pero él dice que tú te tienes que enamorar del resultado. De alguna forma tú tienes que enamorarte de esa posibilidad. Él dice, porque puede ser que te va a ir bien. Y él dice, y las estadísticas muestran que sí, que cuando tú aplicas un trabajo, tú vas a ganar un poquito más, de que tú vas avanzando un poquito más. Entonces, es un juego. Él dice que es un juego que tenemos que realmente salir de lo que es un comfort zone, de esa zona de confort, que a veces es muy difícil nosotros entender, porque si tú no la entiendes y tú no sales, tú lo que haces es que te victimizas. Y no hay nada más abusador que una víctima. Así que con eso yo termino. Yo sé que son fuertes, ¿no? Pero yo creo que es una perspectiva realmente del positivismo. Yo creo mucho en eso. Yo creo que Peterson también lo manifiesta. Él dice que en el mundo hay mucho sufrimiento y que nosotros de alguna forma no nos podemos remover de ese. Ahora, nosotros no podemos tener actitudes que nos van a tener a nosotros mucho más esclavizados de lo que ya nosotros vamos a estar. No se te oye, Jorge. Excelente la presentación de Karina Rieke. Yo voy a trabajar lo que es la regla 6, la regla abandona la ideología, que es una de las reglas más importantes, más criticada por lo que le da la significación del posicionamiento al doctor Jordan Peterson en el mundo. Es la regla que se contrapone a la política de la corrección que vivimos en la actualidad. Es la regla que ataca directamente al marxismo, que ataca no solamente al marxismo, sino a todos los ismos, porque detrás de los ismos, el feminismo, el postestructuralismo, lo que es, digamos, el marxismo en sí mismo, todas las posiciones que están basadas en conceptos abstractos únicos de baja resolución, que lo que van a hacer es sustituir las abstracciones subjetivas de, por ejemplo, la moral, la religión, que está basada en una identificación individual con un objeto trascendente, pero que se hace colectivo, y ese objeto trascendente colectivo nos hace ser mejores seres humanos en base a unas reglas, a unos mandamientos particulares, y que él ha visto por qué y cómo y en qué manera los jóvenes de la actualidad se han puesto en lugares que son objeto, digamos, de manipuladores, objeto de sujetos que establecen filosofías conspirativas, y que los muchachos que han perdido una moral, una trascendencia, que está en un proceso de crisis, fundamentalmente el hombre, que no han asumido la responsabilidad porque en los últimos 50 años no se le ha enseñado otra cosa y se le ha dejado, digamos, a solas, independiente, ha amparado ello en los lugares equivocados, en los lugares y atraído
por una atracción fatal de los falsos ídolos, ¿no? Es, digamos, la regla abandona de la ideología es una de las reglas claves de Peterson, y yo la voy a tratar de poner en toda su extensión, con toda la dimensión que tiene, los puntos que tiene. Primero comienza con cada uno de los capítulos, de los 12 capítulos, de las 12 reglas, tiene una figura. La figura que nosotros vemos ahí en la pantalla de la regla 6, abandona la ideología, es in our cold huts, no place for priests and kulaks. En nuestra granja, la granja comunista de la propaganda leninista de la época, 1928 es esta, dice, no hay lugar para los curas ni para los terratenientes. En este caso era el kulaks, era aquellos que no aceptaban la colectivización de las granjas, que no aceptaban el hecho de que yo que he sido dueño, he cultivado tierra, terreno, es decir, estoy un haciendado, de repente se me quiera quitar para repartírsela a nivel colectivo, y entonces yo no estoy de acuerdo con el colectivismo, se le llamaba kulaks, y obviamente a los kulaks lo que hacían es que se le tiraba de enemigos, de opositores al proletariado, y terminaban en el archipiélago gulags, terminaban en campos de concentración, terminaban asesinados, y como sucedió con 6 millones de ucranianos, específicamente eso, y como sucedió con millones y millones de sujetos que están opuestos a la ideología simplemente por el hecho de decir, no, yo no creo en esto, no es posible que yo, que me haya establecido, que tengo los conocimientos, de repente yo tenga que repartir mis bienes. Entonces, una gran cantidad de la propaganda de esa época está establecida en ese tipo específicamente de propaganda. Esto es de nosotros. Aquí no hay curas, y tú ves los curas, en otra hay los curas, como lo están matando los curas, como están matando los kulaks directamente para establecer, digamos, esa sociedad ideal. Entonces, en base a lo que ha sido la experiencia del siglo XX, que ha sido sangriento, él le dice, debes abandonar la ideología. O sea, ¿dónde te va a llevar la ideología? No hay la posibilidad de crear valores en uno mismo, y él te va a decir, establecer por qué, digamos, no es posible, digamos, establecer valores per se, el individuo per se, y guiarse el mismo en su proceso, digamos, de descubrimiento, en su proceso de llegar a ser lo que es, en su proceso de llegar a buscar o ser lo que él quiere ser en la vida. Entonces, esta regla número 6 lo va a establecer en 4 partes. La primera parte es abandona donde no toca, o the wrong places en inglés. La parte 2, quizás solamente esté dormido, perhaps he's only sleeping. La parte 3, la atracción fatal del falso ídolo, the fatal attraction of the false idol. Y la parte 4, resentment, o resentiment, o resentimiento útil. Son las 4 dimensiones para darnos la grandeza de por qué él entiende que nosotros debemos abandonar la ideología. The Wrong Places. En The Wrong Places es lo que va a contar la historia de su sorpresa. ¿Por qué el doctor Piso se sorprende que de repente él en sus giras con su libro haya, digamos, ido a unas 160 teatros a nivel de su gira con el libro a nivel mundial, sobre todo los países nórdicos de Europa, en todos los Estados Unidos, y llenó teatros de 2,000 hasta 3,000 personas, que él se siente asombrado que su libro, que en esa época iba para 4 millones, iba a ser traducido próximamente a 50 idiomas, y que de repente él no entiende y estaba complacido de por qué la vida ha sido tan bien con ellos y por qué la gente, y sobre todo los jóvenes, están acudiendo a sus conferencias en un llamado extraordinario, que él no se sorprende absolutamente, se siente satisfecho, se siente feliz, pero al mismo tiempo él pudo ver como Tammy y su esposa iban a estos conciertos donde sus bandas de músicos preferidos tocaron, y de repente hoy estar en esta Europa y descubrir esas cosas. Y él lo que nos plantea es una cosa: yo he descubierto las razones, las bases fundamentales, las fuentes fundamentales de por qué la gente me sigue.
¿no? Y él dice, yo he descubierto eso en dos partes fundamentales, en dos situaciones. Me da a entender, me da la oportunidad a mí, Jordan Peterson, en el mundo, con 3,000 y 5,000 gente, llenando lugares. ¿Qué es lo que puedo yo tocar y saber qué es lo que la gente quiere, qué es lo que los muchachos toquen, qué es lo que está buscando, qué es lo que lo está llenando a él? Y él dice, simplemente, el caso, por ejemplo, en una ciudad americana del medio oeste, donde específicamente un muchacho de Louisville se le acercó y le dice, doctor Peterson, yo quiero acercarme a usted, yo quiero darle las gracias. Yo era un hombre desamparado, no tenía casa, estaba solo, tenía 2 años en la cárcel. Después que comencé a escuchar su YouTube, sus podcasts, todos sus libros, mi vida cambió absolutamente. Tengo una casa, tengo una hija, estoy casado y estoy feliz. Yo simplemente venía a querer decir, dale la mano. Y si él me da la mano, me mira a los ojos como una persona que le está diciendo a una persona amiga con cariño el éxito que está recibiendo y que quería dar la mano. Y él dice que son tantos los muchachos que han venido con esa preocupación, de que encontraron lo que llama un sigue adelante, tú lo estás haciendo bien. Dice que son tantos los que se le acercan, que él dice, pero ¿cómo es posible que a estos muchachos no se le haya dicho, tú lo estás haciendo bien, echa para adelante? ¿Qué es lo que está pasando? Él dice entonces que la cantidad de jóvenes que se le acerca, digamos, el hecho de que le haya dado un pequeño empujón, que le ha dado un pequeño apoyo, un pequeño aprecio, le da una sensación de dónde fue que se perdieron los muchachos, dónde es que ellos van, que se han estado perdidos, y cómo es que está resonando, digamos, sus libros, sus podcasts, que lo están viendo por millones y millones de gente en el mundo, y específicamente por eso. Esa es una de las formas. La otra forma es el hecho de que cuando él está en sus conferencias, él dice que hay que aplicar una de las reglas de su libro La Negra 4. Nota que la oportunidad es la regla que explicó, Ramón, y es el hecho que hace falta responsabilidad en estos muchachos, y que él simplemente lo que está diciendo, la responsabilidad como el hombre mundo sobre el hombre del Atlas, que se coge el mundo en su mano, es fuerte, pero es noble, y cuando lo difícil es necesario, y que simplemente lo que él está diciendo es eso, y decirle, tú lo puedes hacer. La vida es sufrimiento, pero si tú tomas algo, una cosa particularmente, y te hace bueno en eso y no te abandona, te hace indispensable, tú vas a lograr lo que tú quieres. Él dice, ¿cómo es posible que en los últimos 50 años nosotros no hayamos estado haciendo eso? Y él dice, hemos estado haciendo eso porque nosotros hemos creado muchachos ñoños, spoiled, que se creen que tienen los derechos, que quieren, que hay que mantenerlo, que tiene que vivir de papá y mamá, que papá y mamá tienen que darle seguro, que hay que darle comida, que hay que darle buena universidad, que la ecología climática tiene que estar bien, y que si no, ellos no buscan los problemas dentro de sí, sino que se trata que es la raza, porque yo soy negro, o porque tú eres blanco, porque es el supremacismo, o porque el patriarcado, o porque yo soy mujer, o porque tú eres mujer, o porque tú eres pobre, o porque yo soy rico. Y entonces dice, no se le ha dicho a los muchachos, espérate, tú tienes que simplemente fajarte, hacer una cosa y ubicarte en cosas particulares de tu vida. No comience a transformar el mundo, a cambiar el mundo cuando, por ejemplo, tú no estás trabajando tu casa, cuando tú no estás arreglando tu cuarto fundamentalmente, ¿no? Y que él encuentra el hecho de que el tema que llama la atención es cuando él está en estas conferencias de 3,000, 4,000 y pico de gente. Él dice, yo me concentro en varias personas a la vez y yo me enfoco en ello para yo presentarlo fundamentalmente, para yo establecer los entusiasmos con ellos y yo al mismo tiempo presentar lo que quiero. Pero al mismo tiempo yo tengo una tensión, digamos, rampante, una tensión, un oído extraordinario para ver qué tema es el tema donde toda la gente se queda absolutamente silencioso. Yo estoy hablando y cuando él dice, cuando yo llego y hablo de la responsabilidad, el grupo entero de hombres y mujeres que están ahí me pone atención. El hecho de que la vida es sufrimiento, de que es difícil, lo difícil es necesario y que nosotros tenemos que concentrarnos a hacerlo y que si nosotros logramos hacerlo realmente, nosotros podemos lograr
tener sentido en la vida, buscar ese sentido particular. O sea, que él ha podido, digamos, descubrir el zeitgeist de la época, y en ese zeitgeist, la regla que acaba de presentar Ramón Blandino es la más importante, es la que es trascendente, es la que sobresale, es la que los muchachos le ponen mayor atención, y que le da también el hecho de que los muchachos de alguna manera se han estado perdiendo. No han tenido nadie que le dé una palmadita en la mano, ni lo que le diga exactamente lo que es la vida, porque hemos vivido una vida basada en un nihilismo, en una situación sin valores, sin moral, que digamos que la dimensión judeocristiana tiene que ver mucho con eso, porque ya no vamos a la iglesia, no hay una moral grande, trascendente, que esté por encima de nosotros mismos, y que nos enseña cómo comportarnos, que haga reglas particulares, que haga una moral particular, que unos mandamientos fundamentales, y esos mandamientos fundamentales lo que hace que nos hacen más seres humanos, nos integran más, y al mismo tiempo que nos da más sentido, nos permiten más rápidamente encontrarnos y formar nuestra personalidad, ¿no? Entonces, los muchachos están buscando la información en los lugares equivocados, y que por los últimos 50 años ha estado basada la crianza de los muchachos, de la escuela, de los clubes, de los scouts, de las universidades, ha estado basado en sus derechos, en sus rights, que no, los maestros no tienen rights, que son los muchachos que tienen rights, y absolutamente spoiled, y se encuentra entonces las grandes crisis cuando viene el caos, cuando viene el futuro. Entonces tenemos los grandes problemas de las delincuencias, los grandes problemas de las adicciones, los problemas de los trastornos de salud mental extraordinarios que hay, y las dificultades que se tiene para conseguir pareja, para tener una familia o para tener una universidad, ¿no? Los muchachos van en los últimos 50 años a los lugares equivocados. Pero el punto 3, tal vez lo que pasa es que está dormido, y este capítulo él lo va a dedicar absolutamente a lo que es una lectura filosófica, psicoanalítica, desde la perspectiva de Jung, desde la perspectiva de Freud, y al mismo tiempo de la perspectiva de Federico Nietzsche, de Fedor Dostoyevsky, para hacer una lectura de por qué existe un vacío en términos de los valores de la sociedad actual. Y comenzó cuando Dostoyevsky, en varios de sus libros, estableció el hecho de que Dios ha muerto. Y esta frase, God is dead, God is dead, God is taught, se ha hecho tan famosa que lo podemos encontrar en las películas, en cualquier sitio encontrar God is dead, o digamos combinaciones como Nietzsche is dead, God, ¿no? Dios ha muerto, es la frase de Nietzsche, y Nietzsche está muerto, Dios. Y tú dices, él va a encontrar todas las dimensiones. Y lo que quiso decir, lo que quiso decir el mismo Nietzsche es el hecho de que lo que hizo crecer de una forma extraordinaria la ciencia, la industria en el mundo europeo y en el mundo mundial, fue el hecho del establecimiento de lo que son los valores judeocristianos, basado en el hecho de la vida cristiana, del amor, de la perseverancia, de los mandamientos fundamentales, y que esos mandamientos nos hicieron crecer a nosotros como colectividad. Que el hecho de que existiera un Dios, existiera un trascendente, y que al mismo tiempo toda esa subjetividad la compartiéramos en comunión, nos hizo crecer como humanidad, y nos dio, digamos, una unidad y un sentido particular. Pudo ser el budismo, como lo hizo en el mundo asiático, pudo ser, digamos, cualquier otro tipo de religión, el hinduismo, pero para nosotros la religión judeo-cristiana fue que estableció la importancia social de lo que significa la familia, lo que significaba, digamos, la sociedad, y los valores comunales hicieron que nosotros pudiéramos crecer y se terminara el proceso de la barbarie. Pero con el advenimiento, digamos, de la ciencia, el advenimiento de retomar a partir de la ilustración la realidad como lo que es cognoscible, lo que es objetivo, al mismo tiempo estableció de que el individuo se creyera que podría crear sus propios valores, que podría dirigir su mundo particular sin la imposición de Dios, sin la imposición de los valores judeocristianos. Y por eso Nietzsche dice, yo estoy viendo el hecho de que en algún momento determinado van a desaparecer los valores trascendentes que nos unen a todos en una cosmovisión particular, y va a comenzar el hombre a traer sus propios valores, va el hombre a traer su propia filosofía, va el hombre a traer sus propias formas particulares de ser. Y lo que yo veo, dice Dostoyevsky, lo que dice Nietzsche,
es que si Dios ha muerto, entonces todo está permitido. Y comenzó entonces con la filosofía marxista, con Nietzsche, con el nazismo, con el el socialismo, el nacionalsocialismo de Hitler, el marxismo y el comunismo de Nietzsche al estilo estalinista, establecieron los colectivismos, porque ya nosotros, no Dios, no lo trascendente, sino nosotros los hombres que tenemos conciencia, que podemos saber lo que es justo, lo que es bueno, lo que es humanamente digno para la gente, que no es que un rico se toma todo el cuarto, sino que tenemos que compartirlo y que tenemos que hacerlo nosotros, y esa es la verdad, y nosotros somos la camarada, lo que vamos a hacer, y vamos a darle comida a todo el mundo, y todo el mundo va a tener riqueza, y todo el mundo va a tener casa, este es el ideal, y nosotros podemos hacer esa vaina sin la ayuda de Dios, vamos a hacerlo. Y lo que profetizó Nietzsche y profetizó Dostoyevsky en los demonios, en los diablos, en la gaya ciencia, en la voluntad de poder, fue el hecho de que no hay posibilidad, el hombre no tiene posibilidad de crear sus propios valores, de crear una colectividad como basada en la que hizo, en lo que trató, digamos, nazi, la Alemania nazi. Hitler quería crear un superhombre post-religioso, pro-cristiandad, que era ario, que era único, que era particular, que era el centro del universo, de la tierra, y que ese hombre era el único que podía llenar el universo y que tenía que ser parecido a él, y a ese mismo tenía un enemigo. Entonces, dice Nietzsche y Fedor Dostoyevsky que cuando el hombre trata de crear sus propios valores en sí mismo, y falla, porque hay una dimensión que entonces Nietzsche y Freud descubren, y es que el hombre no sabe de los pensamientos que lo determinan, que nosotros somos inconscientes, que no es verdad que nosotros podemos generar nuestros valores para los demás, para una comunidad, para una sociedad, y crear una utopía real y sostenerla, que es absolutamente difícil, porque en el fondo del ser humano es imposible conocerse, es imposible tú proponer tus propios valores. O sea, tú dices mañana que tú vas a llevar una dieta y no la llevas. Tú dices mañana que tú vas a mandar la aplicación y tú no mandas la aplicación. ¿Qué te va a decir a ti que tú vas a hacer el bien para miles y millones de gente cuando cuando nosotros lo que encontramos es que simplemente lo que están en contra de mí no es como la fe cristiana? Hasta tú tienes que ayudar a tus amigos y hacer que tus amigos sean mejores tus enemigos, y darle la mano, y si te da una mejilla, tú le da la otra mejilla, pero tiene que ser a favor del amor, no en el comunismo. No, si tú no estás conmigo, si yo soy el proletariado, yo creo que hacer esta vaina para ti, te vamos a matar. Lo que vamos a hacer es que te vamos a matar a la fuerza. Y si tú no quieres irte, te vamos a dar chance de que tú como religioso te vayas de aquí, o tú como anticomunista te vayas de aquí, pero esta es la regla, porque nosotros sí sabemos lo que es el mundo, nosotros sí sabemos realmente lo que es vivir en comunidad, nosotros sí vamos a hacer el heaven, aquí en la tierra. Y la experiencia del siglo XX con el comunismo, la experiencia del siglo XX con el socialismo de la USSR, de la China comunista, ha demostrado absolutamente que no hay posibilidad que los seres humanos puedan establecer sus propios valores, que los propios valores fueron, en la antigüedad se creaba que eran los demonios, y con Freud y Jung lo que hace es que las motivaciones fundamentales, las emociones, los afectos, son lo que realmente hacen caminar a la humanidad, a los seres humanos, y que son absolutamente irracionales. Y eso se lo demostró a Freud, se lo demostró Freud y Jung, al marxismo, a Marx, al comunismo. ¿Qué tú vas a hacer con el deseo humano? ¿Qué tú vas a hacer? Tú le vas a tapar el hombre que quiera más mujeres, que quiera más dinero, que quiera crecer, que tener más. ¿Cómo tú vas a eliminar el propio deseo de tus propios militares, de tus propios terratenientes, de tu propio grupo? ¿Cómo tú vas a eliminar el deseo irracional del ser humano? Es la pregunta que has establecido cuando tú no puedes ni siquiera establecer una dieta particular y mantenerla por mucho tiempo, ¿no? Entonces, la ausencia de Dios, la ausencia de valores trascendentes subjetivos que nos unen a todos para hacer el favor y el amor a todos, hace que el ser humano quiera crear otras dimensiones distintas, otras sociedades, otras utopías,
cuando en su dimensión fundamental no hay la posibilidad de ser trascendente. Él entonces lo que hace es que retoma de la necesidad instintual que tiene el ser humano de religión, de valores religiosos, que las religiones, el budismo, el judaísmo, la cristiandad, estableció una cosmovisión subjetiva que es instintual, que es importante, ¿no? Que no solamente el objetivo, la realidad exterior es lo importante, que no es solamente la ciencia, sino que lo más importante es una subjetividad que yo la puedo vivir como vitalmente, que otros humanos la pueden vivir digamos, individualmente y que la podemos ajustar universalmente. Y cuando eso se establece, nos da la capacidad para crecer, crecer, digamos, en la dimensión más importante que es la nuestra. Por eso el capitalismo nunca dijo no a Dios. Lo puso como en el centro fundamental. No solamente puso el ojo, como dijo Ramón, sino que también puso a Dios como elemento clave que nos une a todos nosotros en la misericordia, en el amor, que no aparece, digamos, en las ideologías, que no aparece en los ismos, cuando lo más importante es la economía, cuando lo más importante, digamos, o es la economía o es el poder. Y ahí entonces ataca a Derrida, Jacques Derrida, mi maestro en la New School, y ataca a Michel Foucault, porque lo que hicieron es cambiar el marxismo, la dimensión de un concepto como la economía, lo cambiaron para el concepto del poder, y entonces a partir de traer una subjetividad que es lo que ha hecho, digamos, también poder sustituir no solamente el obtener como foco fundamental el poder, sino también concepciones como, por ejemplo, la economía, la nación, el ambiente, el patriarcado, the people, nosotros, la raza, los ricos, los pobres, los oprimidos, los opresores. Cuando uno sabe lo difícil que significa es, digamos, alguien ser pobre, o la pobreza, las miles de significaciones que tiene, que no solamente están hechas por el hecho de que existan ricos y que los ricos tienen más dinero y que deben repartir el dinero, cuando la ley de Pareto establece siempre en todas las culturas y en todos los tiempos, el dinero, la fortuna ha estado en manos de un grupo particular, siempre lo va a estar. Es una dimensión que tiene mucho que ver con la concienciación del individuo, que tiene mucho que ver con el coeficiente de inteligencia y no solamente con concepciones abstractas tomadas de la realidad y al mismo tiempo tomar digamos, las teorías de estos conceptos abstractos particulares y al mismo tiempo hacer toda una filosofía de la misma y una dimensión, digamos, persecutoria a aquellos que no asumen esas tipos de ideología, ¿no? Que se convierten en definitiva en cultos particulares o que establecen una especie de algoritmo, el algoritmo marxista, el algoritmo también de la dimensión del poder o el algoritmo del feminismo, y a partir de ese algoritmo siempre se va a encontrar al oprimido, al pobre, al rico, al proletariado, al hombre, a la mujer, al patriarcado, cuando la realidad no es tan sencilla, es absolutamente más compleja de lo que uno, digamos, de lo que nos plantean estos falsos líderes, esos falsos ídolos de la atracción fatal, como él establece, ¿no? Yo después voy a dar al final mi opinión al respecto sobre eso, pero quiero, digamos, terminar con la parte de, este es el caso de, es que quizás estés durmiendo, ¿no? Y eso es lo que él plantea. Nosotros tenemos que levantar a Dios, tenemos que levantar los principios judeocristianos, tenemos que volver a establecer lo que significa, digamos, esos valores clave. La atracción fatal es el hecho de que se sitúa los ismos como el conservadurismo, el socialismo, el feminismo y todo tipo de doctrina de raza y género, el posmodernismo, el ecologismo, que son las dimensiones, las filosofías monoteístas, que no son más que el hecho de que unos principios en base a priori establecido y a echarle la culpa digamos, a la economía, a la nación, al medio ambiente, al patriarcado, la gente, los ricos, los pobres y los oprimidos. No, que hay muchas razones, por ejemplo, como yo establecía, de por qué la gente son pobres. O sea, él dice que, por ejemplo, la falta de educación, es las familias desestructuradas hace que una gente sea pobre, los barrios con altos índices de delincuencia, el alcoholismo y la drogadicción,
la criminalidad y la corrupción con la explotación política subsiguiente y económica son por hecho que uno puede ser por los trastornos mentales hacen a la gente pobre, la carencia de un plan vital, ¿verdad? Un plan que tú puedes establecer en cualquier situación que tú te encuentres, o incluso el hecho de no darse cuenta de que es posible o necesario elaborar ese plan, la poca seriedad en tu trabajo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la mala fortuna geográfica, el cambio del sistema económico, la consiguiente desaparición de sectores laborales enteros, como está pasando en la pandemia, ¿no? La alta propensión para que los ricos se hagan más ricos todavía y los pobres se hagan más pobres, que eso existe en todas las culturas. También el hecho, la poca creatividad y el interés empresarial, el desánimo, son algunas de las muchas razones de que existe la pobreza, no solamente por el marxismo o porque los pobres o porque los blancos tienen todo el dinero y todo el control, o porque es una preocupación, es una dimensión porque yo soy negro o porque yo soy mujer, que el problema es complejo en términos de estas abstracciones, ¿no? Y que nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que ha hecho también en un caso a Freud, que se basó solamente en el libro, en la sexualidad, y pudo fácilmente, digamos, muchos de sus seguidores dijeron, bueno, encontramos algo y vamos a hacer, digamos, el ambiente fundamental, vamos a hacernos ricos de esto, vamos a concentrar realmente que la ideología y los males de todos los problemas mentales es el sexo, o como lo hizo Freud, como lo hizo Marx, es la economía, y no necesariamente es así, ¿no? Que los falsos ídolos van a encontrar estas dimensiones y van al mismo tiempo a, digamos, crear un culto particular y hacer que mucha gente y muchos jóvenes se pierda, cuando es absolutamente difícil, digamos, poder encontrar la explicación, la etiología a mucho de las preocupaciones vitales de los seres humanos, ¿no? O sea que el ideólogo no hay nada que escape al entendimiento o al control. Una teoría ideológica lo explica todo. Todo el pasado, todo el presente y todo el futuro se va a ver de la perspectiva del marxismo, del feminismo, del posmodernismo, va a tener una explicación. Él dice que, ¿cuál es entonces la moraleja de la historia? Ten cuidado con los intelectuales que rigen un monoteísmo con sus teorías de la motivación. En términos más técnicos, ten cuidado con las causas univariables generales para un problema diversos y complejos. Por supuesto, el poder desempeña un papel en la historia igual que como la economía. Pero lo mismo se puede decir de los celos, el amor, el hambre, el sexo, la cooperación, la revelación, la ira, la indignación, la tristeza, la ansiedad, la religión, déjame ver qué otros más aspectos más, la compasión, la enfermedad, la tecnología, el odio y el azar. Ninguno de los cuales se pueden consumir definitivamente en el otro. Ten mucho cuidado con de tener una definición, un acercamiento a un culto que solamente esté basado en un principio fundamental, único y específico, que son muchas las dimensiones. Si no, va a pasar que tú te vas a encontrar en una situación, y es digamos, el término número último, que es el resentment. El el resentimiento, y él lo define así para terminar. Resentimiento hostil ocurre cuando el fracaso individual o el estatus insuficiente se achacan tanto al sistema, ¿verdad? Al odio, al negro, al blanco, al hombre, el sistema, la insuficiencia personal mía, de lo que yo no tengo ahora, mi riqueza, mi estudio, mi oficio, mi casa, mi carro, comida, esa insuficiencia, mi estatus insuficiente, sobre todo a las personas que han tenido éxito y han alcanzado un estatus elevado dentro de él. Que en nuestra sociedad, cuando estas ideologías se van a establecer en base al final de que hay que matar al rico, hay que matar al blanco, hay que matar al policía, hay que matar al sexo, al hombre, al patriarcado, porque yo estoy resentido, porque yo no tengo lo que tengo, porque eso es la culpa de esto. Nosotros, el ideólogo no busca la culpa dentro de sí mismo. No cree que es su problema personal, que no estudió, que no se preparó, que no está en un barrio adecuado y que tiene que cambiarse, que tiene que estudiar, que hay que cambiar incluso el tipo de trabajo, que las cosas no son tan fáciles, que el mundo es sufrimiento y que hay que obtener, digamos, una obra, digamos, noble, fuerte, incluso ponerse el mundo por encima, como lo dice Ramón, y comenzar a cambiar, ¿no?
porque sino que lo que vamos a estar dentro de lo que son unas víctimas, nos vamos a encontrar nosotros en víctimas fundamentales, y ahí es que nuestros niños han estado. Entonces, al final, él dice una cosa que me parece clave, que me gustaría ir terminando con eso. Es imposible combatir el patriarcado, reducir la opresión, promover la igualdad, transformar el capitalismo, salvar el medio ambiente, eliminar la competitividad, disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio. Dice él, es imposible esa vaina. Eso está discutible y lo vamos a dejar para el último, ¿no? La idea de que sí lo son es un fruto de las culturas del siglo XX. Las creencias de esos cultos son infantiles y narcisistas. Marxismo, feminismo, comunismo. El activismo que promueven es lo que una persona resentida y perezosa usa para sustituir el logro genuino. Vamos a quitarle los cuartos a esta gente, la cultura, al rico, al que tiene más y distribuirlo entre nosotros, que es la dimensión social. Los axiomas únicos de las personas poseídas por una ideología son como dioses, servidos a ciegas por sus proselitistas. Sin embargo, la ideología ha muerto como Dios, dice Peterson, ¿no? Nietzsche, Dios ha muerto, ustedes lo mataron, ustedes son los asesinos al Dios trascendente, dice Nietzsche, y Peterson dice la ideología ha muerto como Dios, los excesos sanguíneos del siglo XX lo mataron. La matanza de Stalin en Rusia, la matanza de China, Mao Zedong, la matanza de Nazi, mataron, digamos, a la ideología. Podríamos librarnos de ella, a empezar a abordar y sopesar problemas, perdón, estoy aquí leyendo, déjame ponerlo aquí en la pantalla, problemas, aquí está, personas sentidas, ajá. Ok. Pues nosotros mismos, mientras nos responsabilizamos, empezar a abordar y sospechar problemas más pequeños y mejor definidos. En vez de tú meterte a cambiar el mundo, meterte en una de estas ideologías a cambiar el mundo, vamos a comenzar con problemas más definidos y más pequeños. Deberíamos imaginárnoslos a una escala en que podamos empezar a resolver, no culpando a otros, sino intentando solventar nosotros mismos mientras nos responsabilizamos del resultado. Esa es la pregunta y la resonancia que hacen los jóvenes de la actualidad, que es una resonancia en mí, que hace una resonancia en Karina y Ramón, y que hace resonancia en los miles y millones de seguidores que tienen en YouTube, en sus podcasts, en sus presentaciones y entrevistas y en sus libros. Dice él, si nosotros nos buscamos en unas cosas particulares. Y finalmente termina diciendo lo siguiente. Ten un poco de humildad. Ordena tu cuarto, ¿verdad? Ten un poco de humildad, ordena a tu cuarto. Haz caso a lo que te dicta la conciencia. Endereza tu vida. Encuentra algo productivo e interesante que hacer y comprométete a hacerlo. Cuando tengas todo eso resuelto, busca un problema más grande y trata de solucionarlo si te atreves. Si también lo consigues, pasa a proyectos aún más ambiciosos y como primer paso para ello, abandona la ideología. Eso termina diciendo en su libro el por qué y definitivamente las preguntas están en el hecho de, digamos, que si es imposible combatir el patriarcado, como lo establece, si es imposible reducir la opresión, si es imposible promover la igualdad, si es imposible transformar el capitalismo, si es imposible salvar el medio ambiente, si es imposible eliminar la competitividad, si es imposible disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio, esas son las cosas que Peterson le dice que son imposibles, en la que está basada la ideología y es que está basada, digamos, las preocupaciones y está basada la preocupación incluso por la dimensión judeocristiana, ¿no? Se estableció, fue para lo humilde. Para realmente combatir si es la jerarquía mala, corrupta, si es el patriarcado, para combatir la opresión, ¿no? Para combatir la desigualdad en todas sus dimensiones, para transformar el capitalismo y hacerlo mejor,
¿no? Para también hacer los cambios necesarios políticamente y filosóficamente en medio ambiente. Eliminar la competitividad cuando es injusta y disminuir la intervención del gobierno cuando nos quiere corromper a nosotros. O sea, y al mismo tiempo hay algunas veces que nosotros queremos hacer muchas cosas que funcionen al estilo, digamos, de las mejores industrias, de los principios de los mejores negocios, que no todo va a ser la colectividad. Entonces yo pienso que la crítica a Jordan Peterson está precisamente en el hecho de que si vamos a abandonar la ideología, pero en definitiva hay ideologías que no van a ser mejores cada vez más, y cuando donde exista la corrupción y donde exista la desigualdad, yo pienso que es necesario resolver nuestro cuarto, arreglarlo, es necesario nosotros ponernos en eso, no meternos en cosas grandes, pero en algunas ocasiones tú también tienes que, hay que hacer la marcha, hay que hacer los cambios necesarios, hay que hacer las votaciones, tú tienes que atreverte a, digamos, confrontar el demonio, es decir, tú tienes que, digamos, sí al status quo, sí al conservadurismo, a no denigrar las instituciones ya establecidas, pero también la posibilidad, digamos, de los logros creativos, la pulsión de las dimensiones revolucionarias, la posibilidad de las inquietudes fundamentales que el ser humano tiene que tener continuamente. Yo pienso que ahí es que está la preocupación. Sí, el nihilismo existe y es bueno que los muchachos se comiencen a enfrentarse en cosas difíciles y fuertes y que sean responsables de hacerlo, pero sí también hay que construir una ideología siempre y cuando existan la desigualdad y la corrupción. Ramón. Sí, este capítulo que presentaste es un poquito polémico porque la gente siempre tiende a no, quizá no entenderlo, pero es realmente importante porque básicamente nos está dando un parámetro de lo que debemos vivir, cómo debemos estar en la sociedad e interactuar. Yo siento que este libro, a mí realmente me gustó más que el primero, para decir la verdad, porque siento que me está más en línea con los fundamentos, son más, yo pienso que él está más maduro como autor, es un gran profesional, pero desde el punto de vista de hacia dónde se dirige, pienso que por la situación existencial que vivió en términos de su condición médica, la de su esposa y su hija, y el poder sobresalir sobre estos problemas, le hizo tener la capacidad de presentarnos este material que nos está trayendo. Y qué bueno que estamos aquí para distribuirlo y compartirlo con ustedes. Perfecto. Karina, ¿qué tú piensas? ¿Qué opinas? No, muy completa tu presentación, realmente la disfruté muchísimo y yo siento que Jordan Peterson es extraordinario. Yo realmente exhorto a todas las personas que nos están viendo de que realmente lean el libro. Yo he oído gente criticando, dice, yo no he leído el libro, pero no lo lea, no es. Yo me quedo asombrosa con esos comentarios. Así es que yo recomiendo que lean el libro, que lo estudien en familia. El libro número 1 nosotros hicimos toda una exposición de ese libro aquí en familia, así es que nada, buenas noches y nos vemos mañana. Exacto, entonces vamos a terminar aquí nuestra presentación y recuérdense que ya tenemos el teléfono, el correo electrónico que nos pueden llamar, mandando un texto a 347-884-3544 y podemos consultas y preguntas, lo vamos a tener en vivo. Hoy el programa ha estado oficiado por la Universidad para Hombres. Y las 3 reglas del lunes que viene, Ramón va a presentar, al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa, es la regla número 7. Karina va a tener la regla número 8. Intenta tener una habitación de tu casa lo más bonita posible. Intenta tener una habitación de tu casa lo más bonita posible. La número 8, que es la dimensión de la estética y el doctor Piña, si aún te corroe los viejos recuerdos, escribe sobre ellos fielmente y con lujo de detalles. Reglas 7, 8 y 9. Así que muchísimas gracias. Buenas noches a todos.